Bueno, ya habrán visto el tema un poco en el teórico de multicriterio. Es un método que está muy bueno para aplicar en todos los campos, tanto de profesional como de la vida personal, para hacer evaluaciones sobre decisiones donde tenemos que evaluar las cosas de distintos puntos de vista. Por ejemplo, les puede servir para evaluar qué auto comprarse, qué computadora comprarse, qué celular comprar, no sé, a dónde mudarse, eh, qué departamento de casa comprar, alquilar. Le sirve para compararse con la competencia, por ejemplo, del punto de vista del cliente. Dice, bueno, el cliente me mide fundamentalmente por estos aspectos. Bueno, entonces selecciona esos aspectos que se llaman los criterios de decisión del cliente y después pones quiénes son tus competidores. Y bueno, eh, empezás a relevar cómo están los competidores cada uno en los distintos aspectos y ahí te vas a ir dando cuenta de cómo estás vos compitiendo en todos esos aspectos con respecto a punto de vista del cliente y al final vas a poder ver quién es la mejor oferta para el cliente del punto de vista de él. Y bueno, y te dan una buena idea de dónde tenés que reforzar y cuál es el punto clave donde más impacto tiene reforzar tu impacto o tu habilidad. Entonces es súper factible de utilizar, muy útil y sirve especialmente para aplicarlo a cosas que no tienen una valoración objetiva. Porque si tiene una valoración objetiva, podemos utilizar básicamente ponderación lineal. Que esto es una ponderación lineal, pero que tiene un método para utilizar cosas subjetivas. Bueno, y se llama método multicriterio o AHP, que viene de Analytic Hierarchy Process, proceso de jerarquía analítica. Y lo ponen así como jerarquía analítica porque hay distintos niveles. Quiero acomodar esto. Bueno, de jerarquía en este método. Donde arriba está el objetivo, al medio están los criterios que conducen al objetivo y abajo están las alternativas de decisión. ¿Mm? Entonces a cada una de las alternativas la vamos a evaluar desde el punto de vista de cada uno de los criterios y con esa evaluación vamos a hacer una combinación final donde vamos a ver qué tanto la alternativa aporta el cumplimiento del objetivo. Bien. Bueno, el señor que influyó mucho en la terminación de este modelo es Thomas Sati y él elaboró una tabla de evaluación para hacer esto de comparar cosas que son subjetivas. Según estudios que se realizaron, eh, la mente humana es muy buena para comparar por pares, de a dos cosas a la vez. Ya cuando querés comparar tres cosas a la vez, ya no. Pero sí compara muy bien de a dos a la vez. Entonces, él hizo una escala para hacer estas comparaciones. Entonces, vemos esta escala que tiene 9 puntos, que dice 1 es para cuando tienen igual importancia. Un criterio es igual de importante que el otro. O una alternativa es igual importante que la otra. Bueno, 3. Moderadamente más importante un elemento que el otro. Después, fuertemente más importante uno que el otro. Mucho más fuerte la importancia de un elemento que la del otro. Acá es como bastante, ¿no? Subjetivo el que es fuertemente y que es mucho más fuerte. Y finalmente, importancia extrema de un elemento frente a otro. Ok, entonces eso es cuando es
totalmente superior. Esta escala representaría, por ejemplo, que un criterio es 9 veces más importante que el otro criterio que se está comparando. Bueno, ¿dónde se puede quedar corto este método? En que si una cosa es, no sé, 100 veces más importante que la otra, entonces se quedaría corta esta escala, porque esta escala es hasta 9 veces más importante. Pero bueno, en general anda muy bien esta escala del 1 al 9. ¿Mm? Y se supone que uno tiene que comparar cosas que sean importantes. Entonces es raro que haya algo que sea 100 veces menos importante que la otra. Sería como ese elemento sería poco relevante en realidad para el problema. Y ese es uno de los criterios de configuración del problema, que estén bien seleccionados tanto las alternativas como los criterios de decisión. Bien. A ver, ¿qué dice acá? Es básicamente una combinación de ponderaciones lineales. ¿Sí? Lo vamos a ver. A cada criterio de decisión se le define un peso de importancia. ¿Sí? Y luego cada alternativa se evalúa por su peso. Se evalúa su peso desde el punto de vista de cada criterio. No, bueno, esta parte vamos a seguir con lo que está en el otro PowerPoint. Aquí está. Bueno, entonces la decisión multicriterio sirve de alguna forma para encontrar una solución satisfactoria satisfactoria. Significa que satisface eficientemente los niveles de aspiración para los objetivos que se han propuesto. Entonces, es eso, digamos. Te dice cuál es la elección que mejor satisface la mayoría de los objetivos. Vamos a utilizar tablas de este tipo, donde tenemos las opciones de decisión en la columna esta y los criterios de decisión en la fila. Y acá vamos a poner las comparaciones por pares. Estas que eran las compensaciones antes, bueno, ahora son las comparaciones por pares. Y acá hay unos conceptos que son importantes. Bueno, el decisor proporciona el juicio de valor. Esto, como tiene elementos subjetivos, cada decisor tiene que proporcionar su juicio de valor. El analista es el encargado de modelizar y de guiar al decisor. Los atributos y criterios son los ejes de evaluación que direccionan el análisis y permiten la comparación de las alternativas. Y el conjunto de elección, conjunto finito y discreto de alternativas, diferentes, exhaustivas y excluyentes. Bueno, a esto quería llegar por un lado. Que las alternativas, cuando las elegimos, para saber que estamos haciendo una buena utilización del método, tienen que ser las alternativas que elijamos tienen que ser diferentes entre sí, es decir, no pueden ser la misma alternativa vista de otro punto de vista o una combinación de alternativas. Tienen que ser exhaustivas. Significa que tienen que estar evaluadas todas las alternativas que realmente tienen sentido evaluar. No podemos dejar de evaluar una alternativa que sea importante, digamos. Y tienen que ser excluyentes. Bueno, tiene que ver con que que sean diferentes y que no sean una combinación de las mismas. O es una o es la otra. Entonces, acá están las propiedades de la alternativa. Diferentes, no son las mismas. Exhaustivas, son todas las posibles alternativas que hay. Y excluyente, no se puede realizar una combinación de alternativas. Propiedades de los criterios. Bueno, también los criterios hay que elegirlos con mucho cuidado. Exhaustividad. También que estemos siendo conscientes de que tenemos todos los criterios que son importantes de evaluar. Entonces, tenemos que tener relevados todos los criterios importantes de decisión.
No se recomienda que sean mucho. Dice, se recomiendan que sean 7 o 20, según distintas opiniones. Bueno, entonces, entre 7 y 20 están las opiniones del máximo de criterios a utilizar. Em, por ahí se tienen que ir dando cuenta que hay criterios que en el fondo se basan en lo mismo. Entonces, pueden agruparlo y decir, bueno, este es un solo criterio. Porque si vos ese criterio lo pones dividido, le estarías dando doble peso a ese criterio de fondo que tienen los dos criterios que vos estás eligiendo. Segundo, coherencia. Bueno, hay que ordenar los criterios según el punto de vista de la importancia que le da el decisor. El decisor tiene que decir primero quién es el criterio más importante y cuál le sigue hasta el final. Entonces los ordena según su pensamiento de mayor a menor. Y después ese peso que le da el decisor tiene que estar reflejado en los pesos que se van generando. Por eso tiene que haber coherencia con la importancia que le da el decisor al peso que nosotros le ponemos en el método. Y redundancia es que no se repita la misma propiedad porque duplica su peso. Ok, eso es lo que veríamos diciendo acá, de que sean todos los criterios, pero que no haya dos que sean iguales y se basen en lo mismo en el fondo. Bueno, no hay mucho más que decir para empezar a hacer el práctico. Vamos a buscar el ejemplo. A ver, sí. El caso de aplicación. Pero sí hay un detalle antes de empezar. La estructura. La estructura básica de cómo se construye este método es, simplificándolo, diríamos que son tres matrices. Tenemos la matriz de criterios versus los criterios. Tenemos las matrices de evaluación de las alternativas del punto de vista de los criterios. Y tenemos la última matriz que es las alternativas versus los criterios. Bueno, construimos estas primero y después la final la construimos en función de todas las otras. La primera se construye poniendo los criterios versus los criterios, ¿no? Este es el criterio 1, 2, 3, el 1, el 2, el 3. Y hacemos la evaluación que se hace en todas las tablas, que es ver del punto de vista del criterio de la fila, lo vamos a llamar, que sería esta, versus el criterio de la columna. Y lo que está acá escrito significa cuánto mejor es este criterio, el criterio de la fila versus el de la columna. Entonces por eso acá es 1, porque son igualmente importantes el criterio con respecto de sí mismo. Bueno, y por eso es que se pide ordenar del más importante al menos importante. Porque si vos empezás con el menos importante, en realidad este va a ser menos importante que todos los otros. Entonces, vos como decisor tenés que verlo como cuánto más importante es este criterio versus el otro. Entonces, por eso, ordenarlo así del más importante al menos importante. Entonces, completamos toda esta matriz. Después se hace un proceso de normalización, que hay varios métodos. Nosotros vamos a utilizar uno. Y sacamos un vector promedio. Que este vector promedio representa el peso total que tiene cada uno de los criterios. Bueno, este vector promedio es el que luego se pone en la matriz final, acá pero apaisado, ¿no? El resultado para el criterio 1 va en la columna del criterio 1. Resultado del criterio 2 en la columna del criterio 2 y la C en la columna del criterio 3. ¿No? No hay que mezclar las cosas. Así que eso es muy recomendado, mantener siempre el mismo orden. Poner los criterios así, bueno, los dejas así para siempre. Poner las alternativas en este orden, bueno, las dejas así para siempre. Bien, ahora
¿Qué sucede con las alternativas? Las vamos a evaluar de un punto de vista a la vez, ¿no? Entonces, el ejemplo este que era autos, teníamos criterio de equipamiento, precio, estética y motor. Entonces, vamos a comparar los autos en función de el motor. Entonces, vamos a decir, en esta tabla, vamos a decir, bueno, del punto de vista del motor, estos son los autos, los ponemos en un orden, no significa que el primero sea el más importante en ese criterio, acá ya eso puede ir cambiando, entonces es un orden y chao. Y vamos a evaluar cada auto del punto de vista del motor. Bueno, no sé, será potencia del motor. Entonces vamos a decir, el 1, ¿cuánto más importante es su motor respecto de la alternativa 2? Bueno, tanto. Y el 1, ¿cuánto más importante es el peso de su motor respecto de la alternativa 3? Bueno, así tenemos que buscar todas las valoraciones que nos parecen que son más importantes que el otro, por ejemplo, y después podemos completar los complementos. Esa es una manera de hacer el método. Bien, entonces completamos la tabla y también vamos a hacer un método de estandarización y sacamos un vector promedio al final. Bueno, ese vector se coloca en la columna que corresponde del criterio 1 y las alternativas 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, el vector en la columna del criterio 1 y después cada resultado vinculado a la alternativa que le corresponde, ¿no? Bien. Así con el otro criterio y así con el otro criterio. Al final tenemos hasta acá toda esta matriz y lo que nos falta es hacer la ponderación final o la combinación final, que sería la alternativa 1, el resultado este multiplicado por el peso del criterio 1. Recuerden que este era el peso. Entonces, más el resultado del criterio 2 por el peso más el 3 por el peso nos va a dar un promedio ponderado. Luego lo mismo acá, nos da otro. Y la última combinación, que es este por este, más este por este, más este por este, nos da una sumatoria total acá. Bueno, este resultado nos va a dar el ranking, que va a decir quién cumple más el conjunto de criterios, quién cumple más y mejor. Entonces vamos a decir, esta es la primera opción, esta es la segunda y esta es la tercera. En todos los casos, la sumatoria del peso da el 100%. Por eso se pide que estén todos los criterios y estén todas las alternativas que uno tiene que evaluar. Bien, bueno, entonces ese es el procedimiento macro, a grandes rasgos. Ahora vamos a ver el detalle con un ejemplo. Y estos son los ejemplos que yo le decía: elección de vivienda, elección de un auto, elección de medida de prevención, por ejemplo. Tengo, bueno, acá, sí, a ver si tengo el ejercicio, el enunciado con el ejercicio todo completo. El ejercicio de clase. Bueno, ahí se abrió. Bueno, vemos este ejercicio que es bastante completo. Dice: Juan ha decidido comprar un bar o restaurante con la idea de atenderlo con su esposa. Ha encontrado 3 alternativas posibles. La primera es un bar que vende bebidas y comidas rápidas en el centro de la ciudad.
específicamente en la zona bancaria, el que abre de lunes a sábado en hora comercial. La segunda es un restaurante de categoría en el Cerro Las Rosas, situado en una zona de parques y paseos verdes. Atiende los fines de semana, feriados y se caracteriza por vender comidas de calidad y altos precios. Y la otra posibilidad es un restaurante vegetariano en el patio de comidas de un shopping. Bueno, tiene alternativas bastante distintas y bueno, quieren saber cuál satisface mejor sus objetivos. Como no está seguro cuál es la mejor alternativa, decide analizar la situación en términos de los diferentes criterios que influyen en su decisión. Entonces ahí enumeran, bueno, cuáles son mis criterios de decisión, que son exhaustivos, que son relevantes y que son diferentes. Y bueno, acá finalmente eligieron tres. Las expectativas de ganancias anuales, dice, aunque no tiene acceso a los a datos confiables, estima que serán 110.000, 625, 44.250 y 22.125. Luego dice, como tanto él como su esposa pasarán muchas horas en el negocio, considera que el atractivo del lugar es un factor importante al momento de decidir. Bueno, como van a trabajar mucho tiempo ahí, quieren que el entorno les guste y no les genere un malestar. C. El grado de estrés que le generará la actividad en cada caso. Bueno, cada alternativa tiene un grado de estrés distinto. Y finalmente es importante considerar el riesgo financiero asociado con la alternativa, a cada alternativa, específicamente relacionado con la elasticidad de la demanda. Bien, bueno, se fijan en eso eh, si cambian los precios, si la demanda sube o baja significativamente con el cambio de precios. Bueno, con la finalidad de ayudar a Juan a tomar una decisión, le sugerimos usar el proceso de jerarquía analítica. Para ello le pedimos que nos expresara sus preferencias con respecto a los criterios antes enunciados. A nuestras preguntas respondió. Bueno, acá es donde podría haber ordenado los criterios de mayor a menor importancia y empezar a responder. Dice, las expectativas de ganancias son fuertemente preferibles al atractivo del lugar y moderadamente preferibles al grado de estrés y muy fuertemente preferibles al riesgo financiero. A ver, vamos a buscar la escala de Sati. A ver si coincide mejor. Trabajo gigante. Bueno, voy a fijar esto. Entonces dice, las expectativas de ganancia son fuertemente preferibles al atractivo. O sea, fuertemente es fuertemente más importante, no es moderadamente ni mucho más fuerte, sería un 5. Moderadamente preferibles al grado de estrés, o sea, ok, serían un 3 y muy fuertemente preferibles al riesgo financiero. Muy fuertemente podría ser el 7. Vamos a ver cómo se fue completando esta tablita. A ver, necesitamos más grande esto. Entonces ordenamos
los criterios según su peso de mayor a menor. Después lo replicamos acá. Y empezamos a ver expectativas. Son fuertemente preferibles al atractivo del lugar. Entonces, fuertemente preferibles. Acá tendría moderada, fuertemente más importante. Y acá tenemos mucho más fuerte la importancia de un elemento que el otro. Entonces, fuertemente. Bueno, sería el 7, ok. A ver, lo vamos pintando con verde. Después, moderadamente preferibles al grado de estrés. Bueno, moderadamente sería un 3 versus el estrés. Después, muy fuertemente preferibles al riesgo financiero. Y vendría a ser un 7 o no, mucho más fuerte. Importancia extrema, muy fuertemente. Bueno, 7, teníamos un 7 hasta ahora, fuertemente. No, tenemos fuertemente más importante, como podría ser un 5 acá. Mucho más fuerte, muy fuertemente preferibles, el riesgo financiero. Y de importancia extrema, extremadamente fuerte sería otra. Bien. Este ejercicio tenía otra escala, que no es esta. Quería ver si la escala del Sati era más precisa que esta otra. Entonces, coincide al principio. El atractivo de ganancias son fuertemente preferibles. Entonces era misma importancia, moderada, más importante, mucho más importante y extremadamente más importante. Entonces esta era mucho más importante. La segunda era moderadamente, 3. Y la tercera, muy fuertemente, vendría a ser la extremadamente, porque ya la mucho más importante ya estaba utilizada. Entonces ese es el 9. Bien, completamos hasta acá estas 3 valoraciones. Ahora nos estarían faltando estas valoraciones para tener el cuadro completo por encima de la diagonal. Sería lo más lógico completar todo por encima de la diagonal. Porque después estos vendrían a ser menos importantes desde el punto de vista de los otros criterios. Pero bueno, puede venir medio aleatoriamente la comparación de los pares, de los criterios viniendo del decisor. Acá dice, el atractivo del lugar es moderadamente más importante que el riesgo financiero. Entonces el atractivo versus riesgo financiero. Bueno, moderadamente sería el 3, moderada importancia. Y la última valoración es, el grado de estrés es entre moderada y fuertemente, más importante que el atractivo del lugar. Entre moderada y fuertemente más importante. Vendría a ser entre 3 y 7, vendría a ser un 5 en definitiva. También se puede dar que nos digan entre moderada y más importante y que sea un 4, un valor intermedio. También es válido. Bueno, ahí nos dieron todas las valoraciones. A ver, y además fuertemente más importante que el riesgo financiero. Bueno, es más importante, es mucho más importante. Entonces, falta una. Listo, nos dieron estas valoraciones que tenemos en verde. No tenemos más. Bueno, ¿qué hacemos si ya dijimos todos los que eran más importantes que los otros? Podemos hacer la inversa ahora. Cada una de estas comparaciones debería tener una inversa coherente. Si la expectativa era 7 veces más importante que el atractivo tiene que ser 7 veces menos importante que la expectativa, ¿no? Entonces, si acá es 7,
acá es un séptimo. Si acá es 3, expectativa con estrés, entonces 3 con expectativas tiene que ser un tercio. Luego, acá en la esquina, el riesgo financiero es un 9, y acá el riesgo versus la expectativa es un noveno. Bueno, y así sucesivamente, pero acá teníamos la valoración, entonces nos faltaba esta otra, que vendría a ser un quinto. Y acá tenemos la valoración para hacer un tercio acá, y acá la última valoración es un séptimo. Listo. Ahí completamos todo el cuadrito, y ahora sí pasamos a lo que es la normalización. La normalización, hay varios métodos para hacerlo. Este es uno de los métodos de normalización, que es sumar todas las valoraciones, hacer un valor total por columna, ¿no? Entonces está la suma de toda la columna para cada criterio, cuánto peso suma, y después dividir el valor de la celda sobre el total, cada celda sobre el total. Entonces acá tenemos el 1 sobre el total, el 0,14 sobre el total, así, toda la columna sobre el total. Y nos da estos valores. Luego la segunda columna lo mismo, el valor de la celda sobre el total, y así para todas las celdas hasta la última, que es la última celda sobre el total. Obtuvimos una matriz normalizada que en el caso que la valoración sea perfecta, todos los valores por fila van a dar igual, y si no es perfecta van a dar parecidos. Ven 0,63, 52, 69, 45. Y esto es el vector promedio. Al final hacemos un promedio de todos los valores de la matriz normalizada. Entonces nos da el primer vector promedio, que es el que te dice qué peso se lleva cada criterio. Entonces las expectativas de ganancia se llevan el 57,39%. El atractivo se lleva el 9%, el estrés se lleva el 29%, y acá el riesgo financiero se lleva el 4%. Si se fijan acá, el orden descendente hubiera sido lógico que esté el 29 acá, después el 9 y después el 4. Bueno, eso significa que esto no está ordenado 100% de mayor a menor, de mayor importancia a menor importancia. Bien, ¿qué más pasa? Esta valoración por pares puede ser inconsistente, porque tiene que haber una relación, digamos. Si yo digo que esto, la expectativa es 3 veces más importante que el estrés, y que es 9 veces más importante que el riesgo, entonces va a haber una relación indirecta dada entre el riesgo y el estrés. El estrés vendría a ser 3 veces más importante que el riesgo, ¿no? Porque si este era solamente 3 veces más importante que el estrés, significa que el estrés tiene peso grande, al lado del riesgo, que la expectativa 9 veces más importante que el riesgo. Entonces, el estrés debería ser 3 veces más importante que el riesgo. Y si vamos a ver, acá hay una valoración entre el estrés y el riesgo. Estrés y riesgo. Dice que el estrés es 7 veces más importante que el riesgo. Y debería ser como mucho 3 veces más importante. Entonces ya vamos a ver cómo se detectan las inconsistencias de manera más simple. Bueno, ahora vamos a detectar si las valoraciones son lo suficientemente consistentes para utilizarlas. No hace falta que sean perfectas. Acá, vamos a correr esto.
tenemos este conjunto de fórmulas que tienen una serie de cálculos. Bueno, primero hay que calcular lo que se llama índice de consistencia. Este índice de consistencia se calcula como un n máximo, lo vamos a calcular, menos n, donde n es el tamaño de la matriz, en este caso es matriz de 4 por 4, dividido n menos 1. Entonces 4 menos 1 en este caso. Bueno, ¿cómo se calcula el n máximo? El n máximo es una suma de multiplicación, o es una multiplicación de vectores. Es este vector multiplicado por cada uno de estos vectores, ¿no? Entonces sería este valor por este, más este valor por este, más este valor por este, más este valor por este. Bueno, eso se podría hacer con la fórmula de multiplicación matricial. Cada una de estas celditas tiene la multiplicación matricial de este vector versus este otro. Pero hay una manera fácil y después al final sumamos todos los resultados y nos da el n máximo. Pero hay una manera más fácil de hacerlo, porque al final si uno ve la fórmula que hizo, es simplemente hacer este valor multiplicado por el total, más este valor multiplicado por el total, este por el total, este y este por el total. Todo eso sumado nos da lo mismo, 4,27. Acá está, estas son las multiplicaciones como para demostrarlo. Ven esta celda por este valor y así sucesivamente hasta la última celda por este último valor. Todo esto sumado da 4,27, igual que acá arriba, 4,27. Y es la fórmula que hice acá. N máximo es la sumatoria del valor promedio del criterio I, o sea, de uno de los criterios, multiplicado por el valor total de la columna del criterio I. Entonces la sumatoria de los totales da el n máximo. Listo. Bueno, entonces ¿cuánto dio este n máximo? Ya pueden ir viendo que hay un grado de inconsistencia en el sentido de que cuando el n máximo da distinto del tamaño de la matriz, que en este caso es de 4 por 4, ya cuando da distinto de 4 es porque hay una inconsistencia. Bueno, esto se hace la fórmula, 4,27 menos 4 sobre 4 menos 1, entonces nos da este valor, 0,087, quiero decir 97. Listo, tenemos nuestro índice de consistencia. Ahora con el índice de consistencia calculamos la razón de inconsistencia que tiene la prueba de consistencia, que dice que la inconsistencia tiene que ser menor al 10%. Eso es lo que se tiene que interpretar, tanto en negativo como en positivo, 10%. Bueno, entonces la razón de consistencia se calcula como el índice de consistencia que calculamos sobre el índice aleatorio. Y ese índice aleatorio viene de una tabla de índices aleatorios. Está dada, es estándar, no hay que calcularla. Y acá dice n, el tamaño de la matriz, donde vamos a utilizar básicamente de 3 y 4 por 4, 3 por 3 y 4 por 4. Y acá tenemos asociado el índice aleatorio, en este caso 0,9. Bueno, entonces este valor dividido este valor. Entonces 0,9 da 0,0996. O sea, está al filo del 10%. Pero bueno, entró. Se puede utilizar porque es suficientemente consistente la valoración que hicimos. Así se tiene que responder. La matriz es consistente. Bien.
Bueno, y hablando del tema de la consistencia, uno se puede preguntar dónde están las inconsistencias para reanalizar su pensamiento y ver dónde hizo la valoración incorrecta. Bueno, ¿cómo podemos analizar la inconsistencia? De una manera rápida. Ya tenemos estas valoraciones. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, le vamos a dar un valor cualquiera a expectativas. Entonces, en realidad, vamos a darle un valor cualquiera, sí, pero lo voy a pensar primero en función de la primera comparación. Si expectativas es 7 veces más importante que el atractivo, le pongo un valor al atractivo de 10. Entonces, si expectativas es 7 veces más importante que 10, entonces expectativas debería valer 70, ¿no? Entonces ahí la división de 70 sobre 10 vendría a ser 7, y coincide. Ahora, si el estrés es 3 veces más chico que la expectativa, entonces tiene que ser 70 dividido 3. Entonces sería 70 sobre 3 y me da el 3 acá. Y después el riesgo es 9 veces, en teoría, más chico que la expectativa. Entonces acá tengo 70 sobre 9. Bien, entonces tengo el 9. Ahora tengo que copiar los datos que deduje. Entonces atractivo vale 10, estrés vale 23.3 y el riesgo 7.78. Bien, con la misma lógica hacemos todos los siguientes cálculos, ¿no? Hacemos el 10 dividido el valor de la fila dividido el valor de la columna. ¿Eh? En este caso siempre se hace así, el valor de la fila sobre el de la columna. Entonces hacemos todas las divisiones, el de la fila sobre el de la columna, hasta acá, hasta que hacemos la última y obtenemos esta tabla de valoraciones, que hasta ahora no vimos cuáles son las inconsistencias. Ahora sí, vamos a ver dónde coincide y dónde no coincide la valoración. Como esta valoración es numérica, entonces va a ser perfecta. En cambio esta es subjetiva y va a tener imperfección. Y bueno, ¿dónde está la imperfección? Ah, acá me falta la primera fila. La expectativa vale 70. Bueno, acá vale 1, coincide, acá 7 coincide, 3 coincide y 9 coincide porque nosotros nos basamos en esta primera valoración para definir el parámetro en el cual se pueden comparar los otros. No significa que esta valoración sea la mejor, sino que es la que utilizamos como base. Bueno, ahí me avisa que ya tenemos que ir a una pausa. Bueno, terminamos esta prueba de consistencia y vamos a la pausa. Bueno, la siguiente fila, a ver si coincide. 14, 1, 20, acá no coincide. Entonces podemos ir marcándola. 3 no coincide. Después 33, 5, 1, 7. 33, 5 no coincide. 1, 7 no coincide. 11, 3, 14, 1. 11 no coincide, no coincide, no coincide. Bueno, entonces vemos que estas dos son la inversa una de la otra y no coincide ninguna. Estas dos también no coincide ninguna y estas dos también no coincide ninguna. Hay un error de comparación entre estrés y atractivo, entre estrés y riesgo financiero, entre atractivo quiero decir riesgo financiero y entre estrés y riesgo.
Y si nos ponemos a ver en la primera valoración, podemos comparar, bueno, a ver, riesgos versus atractivo. Entonces, atractivo y riesgo. Bueno, atractivo es un poco, es cuántas veces, bueno, es como dice acá, es 1.29 veces más importante. Está cerquita, es un poquito más importante. ¿Y qué pusimos acá? Que es 3 veces más importante. Entonces, acá o está mal estas dos comparaciones o está mal la segunda comparación que hicimos acá. Entonces tenemos que reflexionar dónde fue desproporcionada la valoración. ¿Mm? Y así para para cada combinación vamos a tener que verificar esta proporción versus esta proporción, en realidad la que está acá, y bueno, ver por qué le pusimos una proporción que no es adecuada a la primera valoración. Y decir, bueno, ¿quién es más propia? ¿Estas proporciones o estas proporciones? Y recalcular. Pero en teoría eso solamente si nuestra valoración da con una razón de consistencia superior al 10%. ¿No? Bueno, hagamos una pausa, tomemos un vaso de agua y volvamos a las 9:03, 9:04, 9:04. Seguir grabando. Ok, sacamos la pausa y seguimos. Ya vimos cómo hacer la detección de las posibles inconsistencias. Ahora pasamos al segundo grupo de matrices. El primero era una sola matriz, ahora es un grupo, que es del punto de vista de cada criterio, evaluamos todas las alternativas. Entonces, acá hay una formulita que dice mientras mayor, mejor. Esto significa que mientras mayor sea el indicador, el valor de lo que está en la columna, mejor es mientras mayor. O sea, si el nivel de ingresos es mientras mayor, mejor, ok. Cualquier cosa, la calidad mientras mayor, mejor. Bien. Pero hay cosas que mientras mayor son, peor son. Como ser el precio. Mientras mayor es, peor es, digamos. El tema de económico. No sé, un tiempo de capacitación. Mientras más tiempo de capacitación necesitas, peor es. Cuestiones que mientras más importantes son el valor, peor son. Entonces, eso hay que tener cuidado porque se calcula de distinta manera, pero si uno es cuidadoso con la lógica, se va a dar cuenta que está poniendo al revés la valoración. En estos casos, mientras mayor mejor, la fórmula que corresponde es valor de la fila dividido el valor de la columna. Como hacíamos acá. Valor de la fila dividido el valor de la columna. La fila sobre la columna. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea este valor, entonces más grande va a dar este número. Y va a decir cuántas veces mejor es. Ahora, si es al revés, bueno, va a ser al revés. Este va a estar dividiendo y este va a estar arriba. Entonces va a ser el de la columna sobre el de la fila. Bien, el atractivo, mientras más atractivo es, mejor es. Entonces, si fuese numérico, sería valor de la fila dividido valor de la columna. El ejercicio nos da así una tablita que dice el decisor ha expresado sus criterios, sus valoraciones del punto de vista de cada criterio. A ver cómo dice el ejercicio. Dijo, con respecto a la comparación de las alternativas entre sí, eso, las comparaciones de alternativas entre sí. Las matrices de comparaciones pareadas que surgieron fueron las siguientes. Bueno, y esto también en algún punto fue dicho por el decisor,
el atractivo del lugar lo valoró el decisor. Entonces dio estas valoraciones. La 1 respecto de la 2, la 3 respecto de la 1 y la 3 respecto de la 2. Listo, con eso nosotros podemos completar el resto. Entonces, acá nos dijo que A1 era 4 veces mejor que A2. Entonces A2 es un cuarto de A1. Entonces hacemos la inversa. Después dijo todo lo que está en negro. Dijo que este era 4 veces mejor que este. Entonces acá es un cuarto. Y acá 9 veces mejor. Entonces acá es un noveno. Listo. Con esto completamos la tabla, que es una forma en la que aparecen los ejercicios, es para completar. Y pasamos a hacer la normalización. Hacemos la sumatoria del total, que acá hay que por ahí tener en cuenta los distintos criterios de normalización y pensar cuál es el criterio más adecuado. Acá lo que se hace es sumar el puntaje total que da, porque se supone que estos puntajes son homogéneos. Otros buscan comparar la diferencia entre el máximo y el mínimo. Eh, Otros, no sé, con respecto al valor promedio, inventan distintos métodos de normalizar. Bueno, este sería el más común. Entonces normalizamos cada valor de celda respecto del total y nos da una valoración hasta la última. Bueno, acá ya vemos que hay diferencias, entonces no es tan preciso la valoración. Hacemos el vector promedio de todos estos resultados y nos da el vector promedio en función del atractivo. Y este vector promedio tiene un significado que es quién es el que tiene el mayor valor en función del atractivo. Entonces, el 71% se lo lleva a la alternativa C y el 22% la A y el 6% solamente la B. Entonces, este vendría a ser el ranking del punto de vista del atractivo. ¿Eh? Y sale en cualquier orden, porque esto se organiza en un orden y no significa que sea del mejor al peor. Bueno, lo que hay que hacer es controlar si esta matriz es suficientemente racional, consistente. Y bueno, es de 3×3. Entonces vamos a calcular el índice de consistencia, que tenemos que calcular el N máximo nada más. Lo otro es datos, es 3 y 3, la N. Bueno, hacíamos la sumatoria de los totales por los totales, ¿no? Sumatoria de este total multiplicado por este, más este por este, más este por este. O utilizamos la fórmula de multiplicación matricial y sumamos todos los resultados. Da 3.06, o sea que es bastante cercano al 3 de n. Eso nos dice que ya es bastante coherente. Bueno, este valor n máximo, el 306 menos el 3, dividido 2 en definitiva, nos da 0,0310. Luego con eso calculamos la razón de consistencia y hacemos la prueba. Entonces, 3.03 dividido, y ahora buscamos el índice aleatorio para 2×2, por 3×3, que es 0,58. Entonces traemos esta tablita acá, usamos 0,58 acá. Dan 0,05, o sea que tenemos una inconsistencia del 5% nomás. Entra dentro de lo que es consistente. Entonces, la matriz es consistente. La matriz de valoraciones por pares es consistente. No hay que hacer, se la puede utilizar. En caso que no es consistente, no se la debería utilizar. Bueno, a ver, ahora del grado de estrés, acá. Mientras mayor estrés te genera, peor es. Bueno, a ver, ¿cómo medirías el grado de estrés? Entonces, no tenés una medida muy objetiva.
Entonces podés también utilizar la escala de Sati o podés inventar un indicador del grado de estrés. Por ejemplo, podría ser cuántas cosas, el grado de estrés, mm, no sé, cuánto tiempo te insume a la semana cada negocio. Entonces vos decís, bueno, me sube más tiempo, tengo más estrés. Requiero más empleados, tengo más estrés. Entonces podés buscar algún indicador que te vaya a dar proporcionalmente una relación al grado de estrés que vas a sentir. Y si no, la haces totalmente subjetiva y usa la escala de Sati. Profe, este es como muy subjetivo, ¿no es cierto? El estrés, digamos, es Claro, uno que como sabe, demasiado subjetivo. uno puede saber qué le genera estrés, pero lo que te genera a vos no se lo genera a otro, entonces eh, es totalmente subjetivo y no se puede Claro, decir. por eso hay que buscar, por ejemplo, las horas, medirlo con algo, porque si no Eh, sería difícil. sí, depende Cantidad de horas. de qué sé yo, a una persona le puede influenciar la cantidad de horas y a otra no. Entonces, no puede decir que... Claro, depende de cuántos decisores haya. Por ahí si es uno solo, bueno, es más fácil. Es el criterio de ese solito. Pero si no, ya se complica. Y hay que buscar, como hicimos nosotros, un acuerdo, digamos, un promedio. Bien. Entonces esta matriz estaba dada así incompleta, pero era fácilmente completamos lo que faltaba. Así, un tercio acá, un medio acá, un tercio acá. Listo. ¿Qué hice yo? Solamente lo pasé a valores, deduciéndolo, para utilizar las fórmulas como corresponden. Mientras mayor es, peor es. Entonces acá se invierte. Es el valor de la columna sobre el valor de la fila. Porque mientras más grande sea, más chico tiene que dar la valoración de acá. Entonces hay que decir, hay que deducir de alguna forma. Decir, bueno, si B es 3 veces más estresante que C, bueno, entonces la valoración de B que vendría a ser Mm, 3 veces más estresante. Bueno, entonces este tiene que tener un 3 y este tendría que tener un 1. Y acá la fórmula, a ver, valor de la columna eh, sobre el valor de la fila. Bien. Entonces, ¿qué es 0,33 acá? Bueno, ¿por qué? Porque es el 30% de bueno de C. No es mejor, es menos, es peor, porque es más grande el estrés. Entonces el 33% de bueno de lo que sé, se leería así, porque acá siempre es como positiva la lectura. ¿Cuánto mejor es que el otro? Bueno, no, es el 33% mejor. Es, no, es el 33% de lo bueno que es el otro en realidad. No es 33% mejor, ¿no? Bueno, entonces así podemos hacer una deducción. Si este es 3 y esto igual, entonces B también vale 3 el grado de estrés. ¿Y quién nos falta? A. Bueno, B vale 3, C vale 1 y nos falta A y lo podemos deducir con quién, con este. Entonces, A, si este es 2 veces más estresante, A puede valer 0,5 por ejemplo. Bien, y si hacemos las formulitas, va a ser el valor de la columna dividido el valor de la fila, que todavía no lo puse. 0,5. 0,5. A ver, acá no dio como un tercio. Entonces, ¿qué hice mal? Algo hice mal. El C, al menos que sean consistentes las valoraciones. Bueno, sí, estas valoraciones no necesariamente son consistentes.
y estos coincidirían si fueran 100% consistentes. Entonces esta sería la división perfecta hecha numéricamente. ¿Mm? Entonces acá no habría que prestar atención a esto. Bueno, bueno, a ver, completemos como tiene que ser acá. Esto tiene que ser un tercio, esto tiene que ser un medio y esto tiene que ser un tercio. Listo. Si yo quisiera ver si esta matriz es consistente y dónde están las inconsistencias, tengo que hacer una matriz de 0 y esa matriz de 0 completarla con las divisiones de estos números que los deduzco desde la primera fila. ¿Eh? Hay que hacer todo eso para que podamos compararlo y sea igual que como hicimos al principio. Si no, no tiene sentido. No podemos utilizarlo así. A ver, y acá estos eran los datos del ejercicio. 3, 1, 3. Ahí está. Listo, entonces esto un tercio, un medio, un tercio acá. Hacemos la normalización, como siempre, todos los valores, y nos da un vector promedio. Ya vemos que no son todos iguales, entonces hay una inconsistencia. Y acá nos diría, del punto de grado de estrés, la que mejor puntaje se lleva es la alternativa B, del 60% de los puntos. Y después el 25 y después un 15. Controlamos la inconsistencia. Acá tenemos la multiplicación matricial, da 3.07, o sea que va a dar parecido al anterior, que dio 3.06. Un dato que puede ser interesante es que cuando la matriz de 2 por 2, esta es así, solamente 2 por 2, bueno, la consistencia no es necesaria ni calcularla, por eso el índice aleatorio es 0,01, porque uno se puede dar cuenta fácilmente si este valor es la inversa de este, y si hay una diferencia, bueno, entonces hay que decir, bueno, ¿por qué hay una diferencia? Y ya está, te pones de acuerdo con una valoración y ya está 100% consistente. Entonces no es necesario. Pero de 3 en adelante sí. Entonces hacemos el n máximo, sacamos la índice de consistencia, después sacamos la razón de consistencia y nos da un 6%. Entonces es consistente. Y acá este valorcito, ¿dónde viene que está dando vuelta? De acá. Está duplicado. Bueno, terminamos esa, vamos al otro criterio. Riesgo financiero, también nos las dan valoraciones subjetivas. Completamos un medio acá, un séptimo acá y un quinto acá. Entonces un medio, séptimo, un quinto. Normalizamos respecto del total. Sacamos vector promedio. La alternativa C se lleva el 73%. Este el 16 y este el 9. Controlamos la consistencia. Nos da 3.02, o sea, va a ser muy consistente. Hacemos el índice de consistencia. La razón de consistencia para el 3×3 y bueno, nada, un 2% nomás de desviación. Es suficiente, es consistente. Y llegamos al último criterio, que este es numérico. El ejercicio no nos da una tabla en este caso, nos da así. Dice, las expectativas de ganancias anuales, aunque no tiene acceso a datos confiables, estima que serán de 110, 44 y 22. Bien, entonces ahí podemos hacer perfectamente y numéricamente cuánto mejor es una alternativa respecto de la otra. Y mientras mayor sea la ganancia, mejor es. Entonces, valor de la fila sobre valor de la columna.
Entonces ponemos 110, 44 y 22, ambos lados, y ahí hacemos la división. Valor de la fila sobre la columna da 1, acá el valor de la fila sobre la columna, 100 sobre 44 da 2,5, está bien, y 100 sobre 22 da 5. Ahora 44 versus 110, el 40 es el 4, 1, y 44 versus 22 es el 2 veces mejor. Y acá el 22 no es mejor que nadie, digamos. Es el 20% de 110, el 50% de 44 y el 100% igual que 22. Y entonces esta va a ser una matriz totalmente matemática perfecta y vamos a ver lo que pasa. Sumamos los totales y normalizamos. Y bueno, van a ver que ahora que normalizamos todos los valores son iguales por fila. Entonces eso es porque es perfecta la valoración. Entonces ni siquiera hay que sacar el vector promedio. Ya dieron los valores promedios. Entonces esta es una ponderación lineal pura. Que ni siquiera hace falta hacer todo este proceso para determinar que la alternativa 1 tiene el 62% del peso. Simplemente es 110 dividido la sumatoria del total, 177. Y se lleva el 62. Y así con el resto. Pero bueno, una vez que uno tiene armado la plantilla, no cuesta nada poner los valores, se calcula todo automático y, y tenés todo el modelo completo rápidamente. Hacemos la multiplicación de matrices y vemos que da 3, el n máximo. Entonces perfecto. Esto va a dar 0. La razón de consistencia va a ser 0 sobre lo que sea. En este caso es 0,58 por el tamaño 3 por 3 y bueno, va a dar 0. Tiene consistencia perfecta. Y bueno, ahora sí tenemos todos los vectores y los vamos a mezclar a todos. Buscamos el vector de los pesos de los criterios. 57, 9, 29, 4. Y vemos que está en el mismo orden. 57, 9, 29, 4. Para expectativa, atractivo, estrés y riesgo. Entonces, expectativa, atractivo, estrés y riesgo. Entonces no mezclamos los pesos, los ponemos bien claro. Y ahora cada vector lo ubicamos en su lugar. Este es el de las expectativas de ganancia. Entonces va acá. 6, 25 y 12. Con respecto a A, B, C. Entonces no se puede mezclar estos valores. Por eso hay que ser ordenado, mantener siempre el mismo orden. Y así es más fácil. Después el riesgo financiero, 916, 916, 73. Y bueno, lo mismo con el atractivo, lo mismo con estrés. Bien. Completamos la matriz hasta acá. Ahora hacemos la ponderación, el promedio ponderado final. Entonces, a cada valor lo multiplicamos por el peso total del criterio. Entonces, 62,50 por 57,39. El 22 por el 9, el 15 por el 29 y el 9 por el 4. Sumatoria total 42,92. Que se puede obtener con la función suma producto. Entonces suma todas las multiplicaciones. Luego hacemos la segunda suma producto y luego hacemos la tercera suma de multiplicaciones. Y ahí nos dio el resultado final. La ponderación global final. Que dice que el 42% del valor lo aporta la alternativa A. O que tiene el 42% del peso total la alternativa A. Esta tiene un 32 y esta tiene un 24. O sea que en orden de selección sería así. Primero, segundo y tercero, justamente en este caso. Luego está el tema de el árbol de decisiones, que es representar esto, pero en una forma de árbol de decisión. O en realidad no es un árbol de decisión, pero
es en forma de diagrama, que vendría a ser el objetivo, el mejor negocio, los criterios, acá ponemos los pesos de los criterios, el árbol de jerarquía analítica es este. Y después tenemos las alternativas debajo de cada criterio. Y la alternativa tiene un peso del punto de vista de la expectativa. Entonces este es el vector de los pesos del punto de vista de alternativa, este del punto de vista atractivo, el grado de estrés y el riesgo financiero. Y bueno, finalmente uno tiene que hacer la sumatoria de productos, de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y sale la valoración final de A. Y así con la de B, y después el último con la de C. Es solamente esto en forma de árbol de jerarquía analítica. Bien, entonces logramos definir qué alternativa es la que mejor cumple eh, todo el conjunto de criterios de decisión. Bien, 9:32. Bueno, vamos a ver el ejercicio que, que acá el alumno había propuesto para revisar, de teoría de juegos, de los ejércitos. Esto podemos ponerlo